Vamos a entonces entrar a la enseñanza de la palabra esta mañana, hermanos. Lo que Dios nos ha puesto en nuestros corazones, poder aprender más de Él. Y antes de iniciar, quisiera dar una introducción al tema. El tema de hoy: ¿cómo vivir una vida victoriosa? ¿Cómo vivir una vida victoriosa? Basados en 1 Pedro capítulo 3, verso 8 al 12, lo que vamos a estar viendo, predicando esta mañana, cómo vivir una vida victoriosa. Así que hemos estado viendo la primera carta de Pedro y hemos estado, hermanos, aprendiendo tremendas enseñanzas que el apóstol Pedro le escribe a los expatriados que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia. Estamos viendo cómo Dios habla a través del apóstol Pedro y está ayudando a estos hermanos que estaban ahí, hablando en ese tiempo que se escribe estas cartas, cuando ellos están pasando situaciones difíciles debido a las persecuciones que están llevando a cabo en estas regiones del Asia. Así que, a pesar de ello, ellos habían sido acusados de incendiar los edificios ya en Roma. Nerón les echó la culpa a ellos y todo el pueblo se volcó en contra de los cristianos. Hermanos, vino una persecución terrible. Cuando escribe Pedro la carta, no había llegado aún la persecución más difícil para ellos, lo cual el apóstol Pedro les escribe para animarlos a vivir una vida que agrade a Dios, una vida piadosa, una vida que refleje en ellos que Cristo es su único y suficiente Salvador, una vida pensando en la esperanza gloriosa que ellos tenían, una herencia que ellos iban a recibir, no importando que viniera la muerte, no importando lo que viniera a sus vidas, que ellos estuvieran seguros, hermanos, que estaban viviendo en la fe en Jesucristo. Ahora, Pedro sigue escribiendo en su primera carta. Llegamos al capítulo 3, verso 8 al 12, cual ocupa nuestra enseñanza hoy, y todos queremos vivir una vida victoriosa. ¿Quién no quiere estar contento, feliz, gozoso, teniendo una buena casa, una buena familia, unos buenos hijos, un buen hogar? ¿Quién no quisiera tener eso? Yo creo que todos nosotros anhelamos tener unas vidas victoriosas, unas vidas que no hayan enfermedades, que no hayan sufrimientos, teniendo un buen trabajo, teniendo un buen carro, teniendo todo lo que necesitamos para esta vida. ¿Quién no quisiera tener eso? El apóstol Pedro le escribe, hermanos, a estas personas, a estos hermanos que estaban ahí despatriados, y les dice que en medio de todas las tribulaciones, todos los problemas que ellos están pasando, tienen que aprender a vivir vivir una vida victoriosa. Una vida victoriosa. Entonces, la Escritura nos enseña, hermanos, de hombres que fueron buscando una vida victoriosa, pero una vida equivocada. Una vida equivocada. Vamos a ver, hermanos, cómo es que miramos a través de la Escritura hombres que fueron, hermanos, llenos de mucha, pero mucha bendición. Si usted, es una introducción, así que ahí en la pantalla vamos a ver lo que Eclesiastés nos enseña en su capítulo 2, verso 17. Dice el escritor ahí, Eclesiastés en su capítulo 2, verso 17, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mire quién está hablando aquí. Salomón. Wow, Salomón. Hermanos, pero miramos nosotros en Segunda de Crónicas, en su capítulo 9, versos 3 al 4. Segunda de Crónicas, en su capítulo 9, versos 3 y 4. Vea lo que dice ahí. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, vea lo que dice el versículo 4.
y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Entonces Salomón, ¿cómo expresa tal cosa? Si mucha gente miraba a él su sabiduría, su economía, su forma de vivir, una forma extraordinaria. El hombre más sabio que ha visto en la tierra. Con mucho dinero, con muchas mujeres, con todo lo que quería. Pero dice Salomón que él aborrecí por tanto, ¿qué dice? La vida. ¿Qué dice? Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción que se hace debajo del sol. Y escribe ahí Eclesiastés en su capítulo 4, verso 1 al 3. Escribe así. Eclesiastés capítulo 4, verso 1 al 3 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Entonces, ¿qué debemos de hacer para vivir unas vidas victoriosas en esta tierra? Si todo lo que encontramos es cosas que son difíciles. Pero los creyentes en Cristo Jesús, hermanos, debemos amar la vida que Dios nos ha regalado. Debemos amarlos, disfrutar las bondades de nuestra existencia cada día. Cada día. Con base a eso, Pedro les escribe a esta gente que está sufriendo, hermanos, para que puedan vivir unas vidas victoriosas. Victoriosas. Unas vidas victoriosas. Entonces Pedro les escribe y les dice que los hijos de Dios van a pasar por diferentes pruebas. Capítulo 1, verso 6 en la primera carta de Pedro. No solo eso. Los creyentes son identificados como extranjeros en este mundo. Así que en un ambiente difícil y hostil, hermanos, la persecución, el sufrimiento, la hostilidad viene para el Hijo de Dios. En medio de ello, el Hijo de Dios tiene que aprender a vivir dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Entonces vamos a ver cómo es que podemos obtener una vida victoriosa. ¿Cómo puedo vivir una vida victoriosa? Entonces vamos a ver a través de estos versículos cómo poder vivir una vida victoriosa. ¿Cómo la puedo vivir? Entonces le escribe el apóstol Pedro y vamos a ver, hermanos, 4 puntos en estos 4 versículos. ¿Cómo puedo vivir una vida victoriosa? Tener la conducta correcta. Así que póngase de pie. Vamos a ir entonces a leer estos versículos que nos van a tomar en cuenta. Y vamos a ver cada uno de ellos y los vamos a analizar cada uno de ellos para la gloria de su nombre. Vamos a entonces, póngase de pie, capítulo 3 de su primera carta de Pedro, de versículo 8 al 12. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Padre, dedicamos este tiempo para tu gloria. ¿Cómo podemos vivir unas vidas victoriosas? Bueno, tu palabra es muy preciosa y nos va a enseñar de una manera preciosa cómo ver, cómo poder vivir esta vida mientras estamos en esta tierra. A pesar de muchos problemas, dificultades, ayúdanos a poder obedecer y escuchar tu voz a través de tu palabra. Lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver esos 4 puntos, hermanos. Número 1, vamos a ver tener la conducta correcta. Número 2, tener la respuesta correcta. Número 3, tener la capacidad correcta. Número 4, tener la motivación correcta. Esos 4 puntos vamos a ver. Número 1, conducta correcta. Número 2, respuesta correcta. Número 3, capacidad correcta. Número 4, motivación correcta. Entonces, en medio de esta vida que tiene el Hijo de Dios, debemos de aprender a vivir una vida o una conducta correcta. Así que estos que estaban expatriados, estaban sufriendo. Hermanos, estaban viviendo unas vidas difíciles. Pero les escribe para que ellos aprendan a vivir y sepan vivir la vida en medio de situaciones difíciles. Yo pregunto hoy, ¿está viviendo usted una vida difícil? ¿O está viviendo una vida con mucha bendición material? Bueno, miramos los ejemplos. Que Salomón era una persona, hermanos, muy, pero muy llena de sabiduría y de mucha riqueza. Mas, sin embargo, él vio la vida difícil, terrible. Y el apóstol Pedro le escribe a estas personas, a estos hermanos ahí, para que puedan vivir una vida que glorifique a Dios. Tener la conducta correcta es lo que el apóstol Pedro escribe en su capítulo 3, verso 8. Vea lo que dice. Finalmente, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ser todos de un mismo sentir. Y finalmente, no, el apóstol Pedro no está diciendo que se acabó la escritura, que se acabó la carta, no. El apóstol Pedro está diciendo, en base a lo que se está viviendo, en base al contexto de lo que viene enseñando, dice el apóstol Pedro, recuerde que le había hablado había estado enseñando el apóstol Pedro acerca de cómo vivir en la sociedad, cómo vivir en el trabajo, cómo vivir en la familia. Y todos esos aspectos que está enseñando el apóstol Pedro, cómo tener esa relación en el trabajo, con la sociedad, con los cónyuges. El apóstol Pedro dice que debemos de vivir o tener una conducta correcta. Una conducta adecuada. Deben de tener un mismo sentir. Un mismo sentir. Ser armoniosos. Los creyentes deben vivir juntos en armonía.
Los creyentes deben vivir juntos en armonía, teniendo un compromiso unos a los otros. Y lo único que nos produce unidad es su bendita palabra. Su bendita palabra. Así que el ser hijos de Dios, debemos de aprender a tener todos un mismo sentir, ser compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Vea lo que enseña Filipenses, el capítulo 1, versos 27 y 28. Vea lo que dice la Escritura: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimos por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y Jesucristo siempre habló que nos debemos de amar. Jesucristo dio un mandamiento nuevo. Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Entonces debemos, hermanos, de en medio de las situaciones que estamos viviendo, apoyarnos unos a los otros. Si yo veo la necesidad de mis hermanos, si veo la situación que están viviendo, debemos sentir lo mismo. Amandos, compasivos, fraternalmente misericordiosos, amigables, los hijos de Dios, debemos de aprender en medio de estas situaciones difíciles que podemos vivir, o que estamos viviendo, o que vamos a vivir. Es lo que debían de hacer, el carácter que debía, hermanos, de tener el Hijo de Dios en medio de esas situaciones. Compasivos. Hermanos, tener un mismo sentimiento. Un mismo sentimiento. ¿Qué es lo que está pasando, mi hermana o mi hermano? Ser compasivos. Nosotros necesitamos el apoyo aquí, juntos. Los hijos de Dios debemos apoyarnos juntos. Hermanos, nosotros debemos ser no solo compasivos, sino amarnos fraternalmente. Un afecto entrañable por nuestros hermanos. Solo así podían esta gente que estaba viviendo y sufriendo en medio de una sociedad terrible, una sociedad hostil, debían de amarse y apoyarse unos a los otros en esta situación que estaban viviendo. El apóstol Pedro dice que no solo eso, sino ser misericordiosos, compasivos, amigables. Amigables. Entonces, tener la conducta correcta nos va a ayudar a poder vivir problemas difíciles en esta vida. Pero no solo eso. El apóstol Pedro dice que debemos tener una respuesta correcta. Una respuesta correcta. No solo amarnos unos a los otros, apoyándonos unos a los otros, ser compasivos, misericordiosos, hermanos, sino también tener la respuesta correcta a las necesidades o a lo que viene en contra de ti. Hermanos, cuando ellos sean atacados por esta gente que eran perseguidos, ellos debían de seguir el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo está plasmado en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Cuando venían, hermanos, los ataques a través de
la sociedad hostil para los hijos de Dios, vea que decía el apóstol Pedro que debían ellos de responder. Una respuesta correcta. Versículo 9. ¿Cómo debían de responder? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bueno, el enfoque cristiano, hermano, debe de accionar conforme al ejemplo de Cristo. Conforme al ejemplo de Cristo. No devolviendo mal por mal. Hermanos, ¿cómo debo responder ante una situación difícil? ¿Cómo debo responder cuando vienen los problemas difíciles a mi vida? Cuando viene un ataque, hermanos, de alguien que no le agrada el evangelio. ¿Qué debo de responder? ¿Cómo debo ser mi comportamiento? El Hijo de Dios debe de pensar, hermanos, cómo es lo que Cristo enseñó que debo de responder. ¿O cómo puedo ayudar a mis hermanos? Bueno, un gran ejemplo nos da el Señor en Mateo, su capítulo, y de Mateo, su capítulo 5, verso 38 al 45. Es difícil vivir la vida cristiana en medio de un mundo hostil o de una situación que tú estás viviendo difícil. Es difícil. Pero vea la enseñanza del Señor Jesucristo. Y esta mañana aprendíamos acerca de Cristo. Era muy tajante. Era entender al Señor Jesucristo, hermano. Por eso los religiosos odiaban a Cristo. Lo odiaban. Porque lo que enseñaba Cristo no se comparaba a la religión de ellos. No se comparaba, hermanos, a la tradición de ellos. ¿Cómo es posible? Mateo en su capítulo 5, verso 38 al 45 enseña esto duro y difícil. Vean lo que dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo habló bien fuerte acerca, hermanos, cómo debe ser mi respuesta cuando viene una situación difícil. Una situación dura en los momentos de nuestras vidas. Pedro les escribió a estas personas, a estos hermanos, que no devolvieran maldición por maldición. Un insulto.
hablar mal de alguien. No devuelvas maldición por maldición. No le devuelvas de la misma manera. ¿Y sabe quién puede hacer eso? Únicamente Dios, a través de su Espíritu Santo, que va obrando en nuestros corazones. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos. En esto. Entonces nuestra oración debe ser: ayúdame, Padre bendito, a ser un hijo que adore tu nombre en medio de circunstancias difíciles de la vida. Porque de ahí hemos salido. De ese mundo en el cual yo hacía lo que se me daba mi gana. Yo vivía conforme a Satanás, lo que enseña la Escritura. Porque quien me dominaba mi boca, mi mente, mis manos y mi carácter era el mismo Satanás. Es lo que enseña la Escritura. Dice que nosotros estábamos bajo el dominio del príncipe de este siglo. Es lo que enseña Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Jesús de hecho le habló muy fuerte a sus seguidores. Bueno, a los religiosos. Le dijo: vuestro padre es Satanás. Porque si ustedes escucharan y pusieran atención a lo que yo hablo, entonces lo escucharían. Porque ustedes están oyendo hablar a su Padre Celestial. Pero como no ponen atención a lo que yo digo, ustedes son hijos de Satanás. Así que el Hijo de Dios cambia conforme a su gracia y misericordia. Si tú sigues devolviendo mal por mal, dime de parte de dónde estás. ¿Quién es? ¿De dónde viene tu influencia? ¿Qué es lo que está dominando tu carácter? ¿Será Dios a través de su Espíritu Santo? Bueno, la Escritura correctamente lo habla. Que el Hijo de Dios se va santificando cada día. De hecho, la oración de Cristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú eres un verdadero hijo de Dios y esto no está cambiando en tu vida, entonces debes venir y postrarte delante de Dios y entregarle eso. Decirle: Señor, soy un terrible pecador, no cambio. Ayúdame a escuchar tu palabra. Ayúdame a leer tu palabra. Y dame, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo para entenderla. Porque déjeme decirle que yo ni ninguno de acá lo va a poder cambiar. Lo único que puede cambiar nuestra vida y nuestras actitudes es la palabra de Dios. Es lo que Dios escribió en ella. Eso es lo que transforma nuestra vida, nuestro carácter, nuestro diario vivir. Así que ¿cómo puedo yo responder correctamente? Aquel hombre se acabó. De hecho, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces un hijo de Dios debe de abandonar esas respuestas incorrectas que tenía. Y si no está pasando, examínese y véase en el espejo como le enseña Santiago. Véase en el espejo de la palabra de Dios. Qué tremendo es poder escuchar a Dios y poder ver sus enseñanzas. ¿Cómo es que el apóstol Pedro le escribe a esta gente que no debía de devolver maldición con maldición? ¿Y sabe qué? Y uno dice, porque si usted se pone en esa situación de ellos tenían todo el derecho a responder mal porque los estaban atacando injustamente. ¿Mas qué le dice Dios? No. Recibe el agravio. Recíbelo. Porque mucha gente se va a salvar. Mucha gente va a creer en el Dios Todopoderoso en el cual tú alabas, en el cual tú bendices. ¿Por qué? ¿Cómo es mi respuesta adecuada? Y esto le está hablando el apóstol Pedro a aquellos que estaban atacando a esta gente. Entonces, entre hermanos es imposible que esto se haga. Porque eso ya no puede estar pasando. Al contrario, en el contexto que veníamos viendo, dice que nosotros debemos tener una conducta correcta hacia nuestros hermanos y una respuesta correcta sobre aquellos que nos atacan. ¿Están conmigo? Entonces adoramos a Dios. El apóstol Pedro dice que en lugar de devolver maldición por maldición, debemos de bendecir. Debemos de bendecir.
Es lo que enseña la Escritura. Debemos de bendecir. Miramos nosotros que en la Escritura nos enseña que hijos de Dios devolvieron bendición. Es un ejemplo extraordinario. El apóstol Pablo siempre se mantuvo en esa correcta interpretación o bendición a aquellos que le juzgaban. Los creyentes pueden bendecir a las personas amándolas de manera incondicional. De manera incondicional. Es lo que enseñó Cristo en su capítulo 13, verso 34. De manera incondicional. Vea lo que dice Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿Cómo dice Cristo? Como yo os he amado. ¿Cómo te amó Jesús a ti? ¿Cómo te amó? Si nosotros nos ponemos a pensar cómo Cristo me amó a mí, y muchas veces tomamos muy a la ligera el amor de Cristo. Y muchas veces decía el pastor Evis Carballosa, Paul Washer decía, si tú entendieras cuando dices que tus pecados fue tirado hasta el fondo del mar, dice, tú empezaras a analizar quién cargó tus pecados. Si tú empezaras a ver quién cargó tu pecado, entonces explícame a quién tiraron a lo más profundo de la mar. ¿Quién fue? ¿Quién llevó tu pecado? El Hijo de Dios, su Hijo amado, fue agarrado y arrojado. Si tú entendieras eso, tú adorarías mejor a Cristo. Tú te humillaras delante de Él y tú pudieras entender que lo que Cristo hizo para ti no lo entiendes. No lo entiendes. Jesús sufrió como tú no tienes idea. Como yo no tengo idea. Y muchas veces lo pasamos muy desapercibido. Así. Y a veces le cantamos muy a la ligera. No analizamos lo que estamos cantando muchas veces. Comprometiéndonos con los cantos que cantamos. Y no pensamos en que, hermanos, qué tan grande el sacrificio de Cristo. Y a veces queremos cantar porque es el momento de cantar. Y es el momento de alabanza. Y gracias a Dios por nuestros hermanos que se preparan. Gloria a Dios por ello. Pero nos invitan a nosotros a cantar juntos, pero a comprometernos con nuestra canción. ¿Verdad que sí? Porque si yo digo, de aquí en adelante todos los días te adoraré, ¿estaré cantando una verdad? ¿O estaré cantando una mentira cuando no obedezco a su palabra? Me gusta lo que hace Paul Washer. A veces se queda callado en los cantos. Y alguien le preguntó, oye, ¿por qué te quedas callado? Porque no me quiero comprometer. Algo que no voy a hacer. Wow, qué difícil es cantar para nuestros hermanos cantores, ¿no? Y para nosotros que le seguimos también, ¿no? Por eso hay que escoger cantos que agloren a Él. Tú eres
cantar la Biblia porque ahí no mucho nos comprometemos. ¿Eh? Hermanos, bendiciendo. Y si te maltratan o te hacen mal, ¿qué debo responder a ello? Bueno, Mateo escribió algo extraordinario en su libro, en su evangelio, capítulo 18, verso 21 al 35. Vea lo que escribe él. Una parábola ahí que nos ayuda a entender esto. Dice Mateo, le escribe ahí del capítulo 18, verso 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, Pedro se fue un poquito más, porque realmente la ley decía que hasta 4. Y Pedro le aumentó un poquito más. Y muchas veces tú dirás: ¿te das cuenta cuántas veces me debes perdonar? No estoy hablando de esa manera. No, ¿cuántas veces tú vas a perdonar cuando te insulten? ¿Cuántas veces tú vas a perdonar cuando te maltraten? ¿Cuántas veces tú vas a perdonar cuando hagan situaciones difíciles en tu vida? ¿Cuántas veces tú o yo lo vamos a hacer? Porque muchas veces nos pasamos al otro lado de la página. ¿Te das cuenta? Tú me debes perdonar aunque yo te esté maltratando, aunque tú te estés haciendo cosas malas. Tú me debes perdonar porque la Biblia así lo dice. Eso es un engaño de Satanás. Tú debes perdonar. Tú debes perdonar. Antes que te cacheteen, ¡pa! Aunque hagan lo que hagan contigo, un hijo de Dios debe perdonar. Y vea lo que sigue hablando Pedro. Escribiendo Mateo. Entonces, que Pedro le hizo la pregunta. Y le dice en el versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7. Y le sigue hablando, ahí dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que les debía 10,000 talentos. Nomás todavía no se está dando cuenta. Voy a agarrar la pantalla porque mi letra es muy pequeña acá. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. Hermanos, tú debes de devolver bendición con bendición. Entonces hemos visto una conducta correcta y una respuesta correcta. Una respuesta correcta. Pero también debo tener la capacidad correcta. Versículos 10 y 11, vea lo que dice de primera carta de Pedro. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos,
Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Capacidad correcta. Porque que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe de hacer? Refrene. Los cristianos deben disfrutar el regalo de la vida de Dios. Deben de disfrutar la vida. Una vida victoriosa en Cristo Jesús es de disfrutarla. Si hoy amaneció, hermano, debo de dar gracias a Dios. Estoy con vida, tengo salud, mi corazón palpita, mi sangre está corriendo por mis venas. Debo de agradecer y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debo correr y ser gozoso porque Dios me ha dado una vida. Es lo que enseña Pedro y lo que debían de ellos hacer. Debían de tener la capacidad correcta para poder vivir. Deben de abstenerse de represalias verbales. Represalias verbales. Sus labios deben de no pensar, no hablar cosas que no. Debe refrenar su lengua. Vea lo que dice el salmista. Debemos estar comprometidos con la verdad. El salmista en su Salmo 51, verso 6. Vea lo que dice. ¿Qué dice? He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, muy fácil es amar a Cristo aquí en la iglesia. Muy fácil es ser un cristiano mientras hay reuniones cristianas. Pero en lo íntimo, ¿te es fácil? ¿Es fácil? Hermanos, que nuestros labios no hablen engaño. Que no diga que yo hago, que yo doy, que yo hice, si no estás haciendo lo correcto. Vea lo que habla el salmista en su capítulo 34, verso 14. Vea lo que dice. El salmista, el Salmo 34, 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. De hecho, de ahí lo tomó el apóstol Pedro. Pero vea lo que dice el 34, 11. Vea. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. En mi intimidad le temo a Dios. Allá dentro de lo que yo voy a hablar, lo que voy a decir, le temo a Dios. ¿Te conoce Dios? ¿Cómo tú hablas? Tienen que hacer el bien. Una virtud correcta. El que quiera amar la vida y ver días buenos, hermanos, debe vivir una vida correcta. Debe refrenar su lengua. Debe buscar la paz. Buscar la paz. Pero no solo buscarla, sino seguirla. Seguirla. La paz que sobrepasa todo entendimiento transformará vuestros corazones en Cristo Jesús. Los cristianos, hermanos, debemos buscar la paz y seguirla de forma activa.
una forma activa. Eso es lo que el apóstol Pedro le está enseñando a ellos. Aunque tengas problemas, tu paz debe estar activada. Romanos capítulo 12, verso 18. Vea lo que dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. Esto yo debo seguir la paz, no solo en medio de mis hermanos, sino también en medio de todos los hombres, en medio del mundo. Hermanos, buscar la paz y seguirla es algo que debe estar presente, activo en nuestra vida espiritual. Presente, activo. Entonces, tener una conducta correcta, tener una respuesta correcta y tener una capacidad correcta. Buscar. Y no solo eso, sino tener una motivación correcta. Una motivación correcta. Versículo 12. Vea lo que dice. De primera de Pedro. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Pedro está citando el Salmo 34:15 al 16. Vea lo que dice el salmista en el Salmo 34:15 al 16. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Hermanos, tener la motivación correcta va a ayudarnos a entender la bendición de Dios en esta vida que queremos tener victoriosa. Una vida victoriosa. Hermanos, los creyentes debemos llevar unas vidas que agraden a Dios. Que agraden a Dios. Hermano, el salmista está describiendo a un Dios soberano. A un Dios soberano que gobierna todas las cosas. De hecho, el Salmo 90 que siempre leemos para el nuevo año. Salmo 92 dice, un salmo maravilloso, que lo leemos muchas veces para el año nuevo. Dice, 92 dice, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Entonces, mi vida debe estar motivada a poder recibir las recompensas de Dios, la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos bendición de Dios? Todos. Todos queremos bendición de Dios. Pero los ojos de Dios están sobre ¿quiénes? Los justos. Los justos. La bendición de Dios. Sus ojos están sobre los justos. Algo que se miraba en el Antiguo Testamento. Proverbios, su capítulo 5, verso 21, nos enseña esta verdad. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Todas sus veredas. Los ojos del Señor. Una vigilancia. Una vigilancia de Dios sobre sus hijos.
pero una vigilancia de Dios sobre los malvados. Usted mira dos características aquí tremendas. Dice, los ojos y ¿qué más? El rostro. Los ojos y el rostro. Los ojos de Jehová están sobre los justos, pero el rostro de Jehová está sobre ¿quiénes? Los malvados. De hecho, cuando nosotros, los padres que tenemos hijos, ¿cómo ponemos la cara cuando nos desobedecen? ¿Verdad? ¿La pone sonriente? Pero cuando hacen buenas cosas, ¿le pone mala cara o sus ojos le miran sus virtudes? Hermanos, los ojos de Dios. Dios está viendo sobre los justos, de modo que sus oídos estén atentos a sus oraciones, a su petición, a su ruego. El clamor de los creyentes, sus necesidades, Dios está atento a sus necesidades, a sus oraciones. Hermanos, Dios está puesto sus ojos ahí, sus oídos. Vea lo que dice el Salmo 5:2. Salmo 5:2. Vea lo que dice. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Está atento a la voz de mi clamor. Dios dice que sus oídos están sobre lo justo. Pastor, pero ¿qué yo hago si soy un malvado? ¿Qué hago, pastor, si soy un pecador? ¿Qué hago? El remedio es fácil. Para el Hijo de Dios, la sangre de Cristo está constantemente ahí presente para perdonarte de todos tus pecados. El sacrificio. Cuando hablo de la sangre de Cristo, estoy hablando del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario que cubrió cualquier pecado que tú tengas en tu vida hoy. Muchas veces en la Escritura se escribe la sangre de Cristo o la cruz de Cristo o la muerte de Cristo. Están hablando del sacrificio. Eso envuelve el sacrificio perfecto de Cristo. No estamos hablando que esa sangre, ese líquido te va a limpiar. Porque a veces la sangre de Cristo no está hablando de ese líquido. Está hablando del sacrificio perfecto de Jesús expiando nuestro pecado. Así que la oración es escuchada. ¿A quiénes? A los justos. Sus oídos atentos a sus oraciones, al clamor. Porque traemos nuestras necesidades. Porque reconocemos que hemos vivido una vida que agrada a Dios durante la semana. Durante la semana. Durante cada hora de nuestra vida. Así que venimos confiadamente como oró nuestro hermano Tulio. Hermano, pero nosotros de vivir una vida pecaminosa, terrible delante de Dios, todavía así venimos a decirle, Señor, hazme el favor de hacerme esto. ¿Cómo respondería el Señor Jesús según lo que aprendimos esta mañana? Hipócritas. Que no nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Y a veces pensamos en de que cuando vamos a dar una ofrenda de dinero, ¿no? Que debemos de pedir perdón antes de dar la ofrenda. En lo absoluto que no. Antes de entrar a este lugar, tú tienes que venir y dice,
a pedir perdón antes de adorar a Dios. Antes de poder cantarle un canto, antes de poder entrar en una oración, pedir perdón por el pecado que hemos cometido. Y es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Antes de ofrecer un sacrificio, ¿qué debían de hacer? Dejar tu ofrenda a un lado, tranquilo, pide perdón primero, luego acércate. La oración es tremendo, así que no es nada más de orar, ¿no? No importa, hermano, oremos aquí. Aunque estemos viviendo en pecado todo el día y hablemos lo que hablemos, vivamos como vivamos, no importa, porque Dios escucha mi oración. Bueno, la Escritura dice que Dios está atento, sus ojos y sus oídos, ¿a quiénes? A los justos. Él está listo para oír y contestar sus oraciones. Ve lo que dice Filipenses. Tenemos la confianza en nosotros porque en Filipenses capítulo 4 verso 6, lo cual tenemos ahí en nuestras peticiones, o ahora en nuestras peticiones también está 1 Pedro capítulo 5 versos 14 y 15. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que los ojos de Dios, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está bendiciendo la vida de un creyente que alaba y bendice a Dios a través de la obediencia a su palabra. Que he tenido una conducta correcta, que he tenido una respuesta correcta, que tengo una capacidad correcta. Y esto me motiva a buscar de Dios. Una motivación correcta. El salmista en su capítulo, en el Salmo 50, verso 15, vea lo que dice. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Usted ha leído el Salmo 50? El Salmo 50 nos habla de aquellos hermanos que estaban trayendo ofrendas delante de Dios, pero no arrepentidos. No arrepentidos. Por otra parte, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En contraste con los ojos, el rostro de Jehová está sobre aquellos. El rostro representa y manifiesta la ira, el desagrado de Dios. Desagrado de Dios. Génesis, en su capítulo 19, verso 13. ¿Por qué vamos a destruir este lugar? Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado ¿para qué? Destruirlo. Destrucción. El salmista en su capítulo 76, versos 6 al 8. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspesa. Apocalipsis, su capítulo 6, verso 16, nos habla. Tremendo. Apocalipsis, capítulo 6, verso 16. Vea lo que dice. Y decían los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira
ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¡Wow! Que Dios nos ayude. Ahora, si aún tú no has recibido a Jesús o estás pensando, Señor, ¿qué hago? Porque estoy viviendo una vida incorrecta. ¿Qué hago? Bueno, lo que tienes que hacer es arrepentir de tu pecado y venir a los pies de Cristo. El único que te puede dar vida eterna se llama Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Él entregó su vida. Él se entregó por tu pecado. Tú debes venir arrepentido a los pies de Él y pedir perdón por tu pecado. Arrepiéntete. Y si tú has creído en Jesús y estás viviendo una vida alejada, que no quieres nada con Él, es que yo voy cuando quiero, yo hago cuando yo quiera. Bueno, la Biblia te indica, dice que debes de congregarte siempre. No puedes dejar de congregarte. Jamás. Es un mandato de Dios. La Biblia nos enseña tal mandato. Así que no importa lo que estés viviendo y pasando. En medio de todo debemos tener una vida victoriosa. Teniendo una conducta correcta, teniendo una respuesta correcta, teniendo una capacidad correcta y tener una motivación correcta. Así que Pedro le escribe a ellos para que puedan vivir esta clase de vida victoriosa en medio de una situación hostil y difícil en la cual estaban viviendo. ¿Y si estamos viviendo en un mundo hostil y difícil? Claro que sí. Hoy más que hoy más que nunca se ha desatado una difícil vida cristiana. Hoy más que nunca. ¿Por qué? Se empieza a notar el que no es cristiano en medio de la iglesia. Aquel que tenía una religión solamente. Aquel que venía solo porque sus padres lo traían. Cuando llega el tiempo, cuando empiezan a abandonar las cosas de Dios. Bueno, yo pensaba que era cristiano, pero no lo soy. Así que yo voy cuando quiero, yo voy cuando tengo el deseo. Hoy más que nunca, hermano. No solo eso. Nos está viviendo una época en la cual la apostasía ha crecido en medio de la iglesia. Una apostasía tremenda, un abandono de Dios, un abandono de las cosas espirituales. Me quedo sorprendido, como habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado, dice el apóstol, que tan pronto te has alejado. Estoy maravillado. Yo me quedo sorprendido de hombres que conozco, hermano, hombres, amigos míos, hombres que orábamos juntos, que llorábamos juntos en el Evangelio. Dice, no, pues estaba equivocado. Triste y lamentable. Así que si tú realmente Dios te ha llamado, debes de vivir una vida que agrade y glorifique el nombre de Cristo. Una vida victoriosa. Pero una vida victoriosa requiere de dedicación a la palabra de Dios. Requiere que Dios nos ayude y podamos adorar su nombre en medio de un mundo hostil. Póngase de pie y oramos. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a poder vivir. Ayúdanos a tener estas conductas tremendas. Una respuesta maravillosa, una capacidad, una motivación que alaben y bendigan tu nombre. Ayúdanos cada día de nuestra vida, Señor. Ayuda a tu iglesia
cada uno de los que están acá. Aquellos que llegaron hoy, Padre, con el deseo de oír tu voz, motívalos, ayúdales. Ten misericordia, Padre bendito. Aquellos, Padre Santo, de que están pasando problemas difíciles. El consejo de tu palabra ha llegado a poder responder correctamente, a poder tener una conducta correcta, a poder tener una capacidad correcta, una motivación correcta. Que lo que me motiva es adorarte correctamente. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús.